En este Viernes Santo, como ya les he venido explicando, es el único día que no hay misa en todo el mundo. Y la celebración oficial precisamente es esta, la celebración de la pasión del Señor, donde contemplamos a Jesús muerto por nosotros, por nuestros pecados. A veces, cuando nos sucede alguna desgracia, hay gente que se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Habrán escuchado ustedes esa pregunta? O quizás ustedes se habrán planteado esa pregunta, ¿por qué a mí? Y cuando alguien me plantea esa pregunta, yo siempre les digo, ¿y por qué no tiene que ser a ti? Si a Jesús, que era el hombre más santo, más puro que ha existido sobre la tierra, Él pasó por tan horrible suplicio, ¿por qué nosotros no vamos a pasar por el valle oscuro, como decía el salmista? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque pase por valle de tinieblas, nada temo. El valle de tinieblas son los problemas, las dificultades, las adversidades de la vida. Y todos vamos a pasar por el valle de tinieblas. Hasta Jesús también pasó por el valle de tinieblas de la pasión, de la cruz. Y ahí hay un ejemplo para nosotros, que tenemos que atravesar el valle de tinieblas en algún momento de nuestra vida, pero si pasamos de ese valle de tinieblas tomado de la mano de Jesús, entonces tendremos paz, tendremos confianza, tendremos esperanza. La cruz, entendida como los problemas, las dificultades, es parte de la vida. La filosofía budista trata de explicar cómo dejar de sufrir. Y aquí en Latinoamérica también ha existido, no sé si existirá este grupo, esta secta, Pare de Sufrir, que son unos mentirosos, no han entendido bien la Biblia, porque Jesús no ha venido a enseñarnos a dejar de sufrir, sino que Él en su vida asume el sufrimiento, pero va más allá del sufrimiento. San Alfonso María de Ligorio decía que no existe en la historia una persona que haya sufrido más que Jesús. A Jesús se le conoce como el varón de dolores, el siervo sufriente. Y entonces el sufrimiento de Cristo fue un sufrimiento extremo. El martes santo tuvimos esta charla con el doctor Briceño, donde nos explicaba desde la ciencia cómo era la crucifixión, ¿no? Y nos ayudaba a entender cuánto dolor sufrió, si se nos rompen los huesos o si un hueso roza con otro, eso es muy doloroso. Entonces, y Jesús, desde que estaba en el huerto de Getsemaní, transpiró sangre y eso también el doctor nos decía que eso es posible. Cuando uno está en una angustia muy grande, los poros se dilatan y entonces puede transpirar sangre, pero es una experiencia muy dolorosa. Después el Señor es capturado y llevado prisionero y lo tienen como una pelota de tribunal en tribunal. Luego pues lo azotan, se burlan de él, le ponen la corona de espinas. Luego tiene que cargar la cruz rumbo al Calvario. En el Calvario le ponen los clavos en las manos y en los pies. ¿Te imaginas que te pongan clavos en la mano y en los pies, ¿no? Las terminaciones nerviosas. Eso fue una experiencia horrorosa. Y luego lo incorporan, ¿no?
la cruz queda plantada. Y dicen que la crucifixión es una postura para dar muerte lenta, pero segura. Una postura para dar muerte lenta, pero segura. El crucificado moría de asfixia. Habían crucificados que duraban 2 o 3 días allá y estaban agonizando. Entonces, y antes de eso también lo desnudan, ¿no? La vergüenza de estar desnudo ante la gente. Todo eso sufrió el Señor. Y ahí en la cruz dice una palabra: tengo sed. Y claro, tenía sed porque dicen los médicos que a ese tiempo ya estaba totalmente deshidratado. Había perdido agua, minerales, había transpirado y sus labios estaban partidos, cuarteados. Y hasta dónde llega la maldad de la gente, que ni siquiera una gota de agua le acercan, sino vinagre. Y eso pues producía un ardor en los labios. Él quería abanicarse los labios, pero no podía porque las manos estaban clavadas. Entonces, y el crucificado pues no puede respirar, y para tomar una bocanada de aire tiene que incorporarse sobre sus pies que estaban plantados, hacer fuerza en sus manos. Eso era como una descarga eléctrica. Así murió nuestro Señor, para decirnos cuánto nos ama, cuánto nos quiere. Él dijo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Él dio su vida por nosotros en la cruz. Y ojalá que nosotros, contemplando la cruz, seamos capaces de captar el amor grande, el amor intenso que Dios tiene por nosotros. La cruz es el signo más grande del amor. Decía San Alfonso María Ligorio que hay 2 maneras de expresar nuestro amor a quienes queremos. Una manera es haciendo el bien a los que nos aman, porque cuando amamos a alguien tratamos de hacerle el bien. Pero además hay otra manera de expresar nuestro amor: sufriendo por quienes amamos. Y no se trata de un sadomasoquista, de procurarnos el dolor nosotros mismos, sino imaginemos un padre de familia, una madre de familia que está en el hospital cuidando a su hijo, pasa la noche entera o noche y día, a veces están ahí cuidándolo, sentados en una silla, a veces ni siquiera hay una silla. Eso no es bonito, no es fácil estar cuidando a un enfermito y uno sufre, pero ese sufrimiento es un acto de amor. Y lo mismo Jesús quiso sufrir por nosotros. Por eso le decía de que la cruz de Cristo es el signo más grande de su amor. Y ojalá que nosotros nos dejemos llevar por el amor de Cristo, nos dejemos conducir por el amor de Cristo manifestado en la cruz. Como Santa Teresa, que decía: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme Dios, muéveme verte, clavado en la cruz y escarnecido. A Santa Teresa no le movía el cielo, porque hay gente que a veces hace cosas buenas para ganar un pedazo del cielo, o creer que su cielo va a ser más grande que el de otros. El cielo es Dios, y Dios es igual para todos. Y a Teresa tampoco le movía el temor al infierno, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme Dios, muéveme verte, clavado en la cruz y escarnecido. Lo que le movía a Santa Teresa precisamente era contemplar a Cristo, clavado en la cruz y escarnecido. Y ojalá que nosotros, igual que Santa Teresa, nos dejemos llevar, nos dejemos mover por el amor de Cristo.